la fuente de la vida. Y díjome, hecho es, yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. Apocalipsis 21:6. La revelación que el Señor Jesucristo concedió a Juan en Patmos comienza con estas mismas palabras: yo soy el Alfa y la Omega. Es natural también entonces que antes de que se cerrara este último libro del canon bíblico, el Señor Jesucristo le recordara a Juan que Él es el Alfa y la Omega. Aquí añade, sin embargo, algunas palabras en las cuales hemos de meditar en estos momentos. Palabras que pueden ser, si se reciben con el corazón, muy emotivas para el hombre. Palabras que deberían de causar no perder la esperanza, sino precisamente lo contrario. Encontrar en estas palabras del Señor Jesús a Juan un rico y grande consuelo que el Señor nos ofrece. Porque no obstante de todo lo que se ha narrado hasta este punto en el capítulo 21 de Apocalipsis, donde se habla de juicios terribles, de sucesos tremendos contra la humanidad, el Señor le muestra a Juan la visión de un cielo nuevo y una tierra nueva. En la tal visión, el apóstol Juan escucha y ve o le es revelado cosas que en el género humano apenas cabrían en sueños. Se le revela que en aquel lugar que él vio en visión, en el cielo, el Señor limpiará toda lágrima de los que están allá. La muerte ya no existe más. Ya no hay más llanto, ya no hay más clamor de aflicción, no más dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Pero en el versículo 6, el Señor no solo se presenta como el Alfa y el Omega, sino que a más de todo lo que ya se ha relatado que ha de suceder, aún ahí el Señor ofrece una esperanza. No es solo un libro de juicios terribles que han de caer sobre la gente impenitente y malvada, sino aún ahí se hacen evidentes y reales las palabras del profeta Habacuc: en la ira, acuérdate de la misericordia. Y estas palabras que el Señor le dice a Juan cuando le dice: al que tuviere sed, yo le daré a beber de la fuente del agua de vida gratuitamente, son precisamente la misericordia de Dios en medio de la ira. Las palabras debieron haber sido muy familiares para Juan, porque el Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, en más de una ocasión, expresó estas mismas palabras. Y aunque se registran solamente 2 o 3 veces, no debemos dudar que fueron más que esas ocasiones. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Juan, del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo hablaba de esta manera, el versículo 10. Respondió Jesús y díjole: si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías de él y él te daría agua viva. Está hablando de él mismo. Mas el que bebiere, versículo 14, del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjense, se habla de la fuente del agua de la vida eterna. Estas mismas palabras el Señor las vuelve a usar en el capítulo 6, en el versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene
nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aunque en una manera más corta se vuelve a hacer uso de ese mismo lenguaje. Y todavía más abiertamente en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, de los versículos 37 y 38, decía el Señor: mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Estas palabras entonces que Juan escucha del Señor Jesucristo casi al final en que se cierra el canon bíblico, como se ha sugerido este libro, esta revelación que fue casi al final del primer siglo, debió haber sido para Juan una revelación maravillosa, y no quedó en él duda de que quien le estaba hablando en todo esto era el mismo Señor Jesucristo. Que estas palabras se muestren al final casi de la revelación escritural del Señor, aunque sirven de consuelo, también nos sirven o le sirven como una advertencia al hombre. Que el Señor Jesucristo, si bien expresa sus bondades, y aún en tiempos de angustia, el Señor ofrece misericordia, en algún momento se ha de acabar. Qué maravilloso es saber y comprender un poquito más de cuán maravillosamente grande es la gracia del Señor. Considerando estas palabras que pronunció durante todo su ministerio terrenal y que estuvo insistiendo en ellas, lo cual sería suficiente. Es decir, si él ya no dijera nada más sobre el que quiere o tiene sed, venga, ya no tendría por qué repetirlo, era suficiente con todo lo que se nos ha dejado en los evangelios. Con todo, el Señor es sumamente maravilloso, y aquí también abre las puertas de la eternidad en favor de los pecadores. Qué maravilloso es el Señor, quien ya estando en gloria, lleno de magnificencia, recibiendo el tributo que merece, coronado de gloria, en aquel lugar que dejó una vez por venir a la tierra, y considerando que estas palabras las había pronunciado, ahora las confirma a su siervo Juan, pero ahora desde su gloria. Yo soy Alfa y Omega, al que tuviere sed, yo le daré agua de la fuente de agua de vida gratuitamente. Estas palabras son en las que hemos de meditar. Es como si el Señor nos dijera que en aquel lugar que Él le mostró a Juan ninguno entraría si no es a través de Cristo, como Él mismo lo había dicho. Pero vamos a considerar esto primeramente de este versículo 6. Consideremos primero que hay un llamado implícito en el versículo y que se confirma a lo largo y ancho de la historia, tanto en la historia bíblica como en la historia después de que se cerró el canon bíblico. Hay un llamado que se hace a cierta clase de persona. Dice el versículo: al que tuviere sed, se le llama a que vengan. Y como sabemos, esta ha sido la tónica del Evangelio, de las buenas nuevas que Dios ha dado a conocer al hombre desde que éste se rebeló contra él. La revelación que el Señor nos ha dado, su palabra, es un continuo insistir en venid, venid, venid a mí. Palabras como venid a mí, dirá Jehová luego, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está el llamamiento del Señor.
Buscadme y viviréis, lo cual implica venir. Vengan, busquen mi rostro, que yo estoy en la disposición de recibirlos. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Si alguno tiene sed, venga. Y luego estas mismas palabras, por tomar algunos versículos, el mismo Señor en el último capítulo de este libro dice lo siguiente en el versículo 17 del capítulo 22. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida de balde. Gratuitamente. Cuando Dios, reprendiendo a su pueblo, al pueblo de Israel, por sus muchas rebeliones, el Señor a través del profeta les dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo contradictor, por cuanto os llamé y no quisisteis venir. Vayamos atrás. Desde el mismo principio de la historia del hombre, cuando Adán pecó, Dios estuvo llamando al hombre. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Vean cómo el Señor es el que se encarga de llamar a los hombres. En la Biblia es continuo. Vengan, vengan. Si te has de convertir, oh Israel. En el ministerio del Señor Jesús, en la predicación de los apóstoles, las palabras eran: vengan, vengan. Y cuando consideramos la historia de la iglesia, todos aquellos emisarios del Evangelio que fueron por el mundo, haciendo un llamado a las multitudes: venid, usando el lenguaje que usaba el proverbista en Proverbios 1, dándole vida a la sabiduría y exclamando, parándose en las encrucijadas de los caminos y diciéndole a la gente: vengan, vengan. No hay lugar para una excusa en la cual los hombres pudieran decir: el Señor a mí no me llamó. Quiero decir, en algunos casos se podría decir esto en relación con aquellos lugares donde el Evangelio nunca se predicó según los designios de Dios, pero ahora, como mucha gente no podrá decir: el Señor no me llamó a mí. El problema radica en el hecho de que las personas luego no quieren venir, como en la parábola de las bodas, el padre que hizo una fiesta a su hijo y mandó a llamarlos, pero no quieren. Y aunque eso es otro asunto, nosotros estamos hablando primeramente de que Dios constante e insistentemente ha estado llamando a los hombres a que se vuelvan a Él. Llama al corazón, llama a los pensamientos. Llama a nuestro ser interior de diferentes formas, pero sigue llamando. Aún se oye la voz de Dios hoy pasearse por la tierra a través de sus enviados, diciéndoles: venid, venid. Y es que este versículo, cuando dice al que tuviere, infiriendo pues que si alguien viene, que si alguien tiene esta necesidad, va a venir y se le está haciendo el llamado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque la voz de Dios aún se escucha en medio de todo lo que hoy vemos. Venid, Él te llama. Dirá alguien: pero me está llamando a un ministerio. No, este llamado que hace aquí es de vida, no de ministerios. No es un llamado a predicar el Evangelio, es un llamado del que predica al que está perdido. Es un llamado para los impenitentes e irredentos que aún viven sin Cristo y sin esperanza. En segundo lugar, se hace esta invitación a una clase de personas. Esto es, al que tuviere sed. La sed como necesidad primaria del hombre se usa aquí para llamar a los que sientan una necesidad en su interior, pero no usa una necesidad
o la necesidad fisiológica, donde su ser les demanda al hombre hidratarse con el vital líquido. Más bien el llamado es para aquellos cuya necesidad del alma es tan profunda que nada en este mundo puede satisfacerla, ni nadie tiene la capacidad para hacerlo. Al que tuviere sed, dice el Señor, al que tuviere sed. Si alguno está satisfecho con lo que el mundo le da, si alguno está satisfecho con lo que tiene, no venga. A ti no se te hace el llamado si no sientes la necesidad. Se está haciendo el llamado al que tuviere sed. Y aunque sabemos que tú, que por hoy te sientes satisfecho con lo que tienes, el amor humano, cosas humanas, pero aún no te has rendido a los pies de Cristo, has de saber que todo lo que hoy te causa satisfacción ha de llegar el momento en que pasará. El llamado al que tuviere sed, es decir, a los que han probado de todo y su alma sigue sedienta y no ha habido algo que pudiera llenarla, venga. El llamado es al que tiene sed. ¿Sed de qué? ¿De qué podríamos tener sed? Ciertamente el Señor no está diciendo al que tuviere sed de poder. Él no ofrece eso. Él no está llamando a los que tienen ansias de empoderarse sobre la gente o tener cosas y ejercer poder sobre las gentes y sentirse grande. Si tienes sed de eso, tienes que correr a otro lado. El diablo puede dártelo. Dios no está haciendo el llamado al que tiene sed de esto. Ciertamente no es un llamado al que tenga sed de prosperidad. Si tú en tu carnalidad deseas prosperar y tener tantas cosas en esta vida y desearías que tus cuentas se acrecentaran, que tus bienes crecieran, esa no es la clase de necesidad la cual el Señor te quiere satisfacer. Debes de seguir tu camino. En el mundo, camina, busca, desgasta tu vida procurando adquirir esto de lo que tienes sed material. El Señor no te lo va a dar. Quiero decir, Él en su gracia consideró a algunos hombres y por su pura soberanía le concedió riquezas enormes a muchos hombres en el pasado y que tuvieron temor de Él. Pero creo que también son las excepciones, no es la regla. Así que si tú buscas y dices, yo tengo sed de tener cosas, de prosperar y de tener esto y aquello otro, ve con los predicadores de la prosperidad. Ellos dicen que te lo van a dar, porque dicen que Dios les ha hablado, puras necedades. Pero tienes sed de eso, ve con ellos, a ver qué te dan. Pero esta no es la clase de necesidad de la cual se habla aquí cuando dice, al que tuviere sed. No sed de fama. El Señor no vino aquí a morir por nosotros para ganar fama para nosotros. Y aunque más de un cristiano llegó a ser famoso, no fue porque buscara la fama. Pablo llegó a ser famoso, no porque quisiera ser famoso, sino porque representó a Cristo y lo predicó como ningún otro. Pero hay personas realmente que tontamente y torpemente creen que Dios puede satisfacer estas necesidades. Quiero decir, Él podría, pero no es su interés, porque tu necesidad mayor no es ser satisfecho en este sentido. Pero si no es de esas cosas y otras terrenales, ¿a qué se refiere cuando dice al que tuviere sed? ¿Sed de qué? Podríamos mencionar algunas cosas, las cuales el Señor te puede dar si tienes sed. ¿Tienes tú sed de amor? ¿Has pasado la vida sintiendo que nadie te ama? ¿O sintiendo que no tienes amor ni siquiera por ti mismo? Bien, ¿tienes sed de amor? Ven al mar profundo del amor de Dios. Al que tuviere sed de experimentar el verdadero amor, que no puede ser mostrado ni manifestado sino a través de Cristo, tú que has sido decepcionado,
¿Qué te ha decepcionado tu pareja, tu esposa, tu esposo, tu novia, tu novio? ¿Qué has sido desilusionado? El Señor dice: al que tuviere sed. Y creo que el amor es una de las cosas que a menudo las personas más buscan, que a menudo las personas más quieren, sentirse amadas. Pero neciamente se desvían hacia el amor humano y por ahí andan siempre mendigando el amor, andan mendigando el querer de las personas, cuando el Señor ha dicho: con amor eterno te he amado. Si vienes a Él, lo experimentarás. ¿Tienes sed de esto? Quizás tienes sed de paz. Bien, este es un mundo lleno de intranquilidad, donde la mayoría de la gente, o por lo menos mucha gente, en verdad no conoce lo que es la paz. Y no hablamos de la paz de vivir en un lugar donde no haya crueldad, violencia, delincuencia, cosas así, o guerra. Hablamos de la paz de Dios, esa paz de la cual se dice en la misma Escritura que el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz. O las palabras del Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. Mucha gente se va a dormir y no sabe lo que es paz. Vive, pero no vive. Vive en inquietud y en intranquilidad y no sabe lo que viene. Y no es que el Señor te vaya a decir lo que viene, pero en Él no necesitas saber lo que viene porque estás confiando en Él solamente. ¿Tienes sed de gozo? Ah, hombre, ¿por qué vas a seguir así? Has de caminar por esta vida procurando obtener gozo en cosas que se han de acabar. Ven y prueba a Cristo. Él es la fuente y Él puede satisfacer tu vida y tu corazón de gozo. Has pasado por esta vida sin experimentar el gozo real. Ven a Él. El llamado es al que tuviere sed. Pero, como hemos dicho, la aclaración es pertinente, porque hay gente que en su corazón malvado cree que cualquier cosa de sed que tenga, Dios le va a satisfacer. No, Él sabe tu necesidad o nuestras necesidades y te dice: al que tuviere sed. Hay quienes han probado de todo y sus pobres almas siguen tan sedientas como desde que tienen uso de razón. Cierto es que por un tiempo anduvieron bien, tuvieron, parece, lo que querían, solo para descubrir que cuando vino la tormenta todo eso se disipó y su miseria vino a ser mayor. Al que tuviere sed. ¿Tienes sed, amigo? Ven a Cristo. Ven a Cristo, no a la iglesia, no al predicador, no a alguna organización. Que nadie te engañe que si vas a cierta iglesia o si te unes a tal o cual organización, aún dentro de la misma iglesia, que no te engañen, ahí no encontrarás el satisfacer tu sed. Tienes que venir a Cristo mismo. Pero alguno dirá con sinceridad: yo no tengo sed de esas cosas. No tengo sed del amor de Dios porque estoy muy satisfecho con el amor humano. Pobre hombre, pobre amigo, te compadezco, porque ¿cómo puedes conformarte con lo humano cuando lo celestial se te está ofreciendo? Es terrible. Alguien dirá también: yo tengo sed de fama. ¿Sabes que de las personas más miserables, precisamente entre los que se encuentran, son los que así se dicen famosos? Aparecen frente a las cámaras sonriendo, alegres, pero si supieras que su vida, cuando están a solas, cuando nadie los ve, son tan miserables que para olvidar su miseria se drogan, se emborrachan, le llenan a su cuerpo de cosas sucias, porque la fama no se los puede dar. ¿Realmente quieres eso?
El Señor no te da eso. El Señor te da algo mayor, un camino más excelente. En tercer lugar, si alguno tiene sed, yo le daré a beber. Yo, dice el Señor. El poder de dar vida eterna está exclusivamente en Cristo, no en la religión, cualesquiera que sean, no en alguna denominación, porque hoy nos hemos encontrado con cada persona que parecen amar más a su denominación que a Cristo mismo, y defienden con garras su denominación o su religión, pero no saben nada de Cristo. Piensan que el poder de dar la vida eterna o dar a beber a los hombres de la fuente de la vida, Dios se la otorgó a alguna denominación. Dicen, yo estoy muy orgulloso de pertenecer a tal denominación. Felicidades. Ten cuidado de que ese sentimiento que expresas no vaya a ser más grande que el amor por Cristo. Hay personas que han dicho estas cosas quizás en ignorancia, pero el poder de dar vida eterna no se la dio el Señor a la denominación presbiteriana, no se la dio a la denominación bautista, pentecostés o metodista y demás, menos al romanismo. Dios ha dado exclusivamente el poder dar vida a Él. Y esa vida está en Él mismo. Nada ha sido investido en este mundo con semejante poder y autoridad. No, ni Pedro, ni Pablo, ni María, ni nadie. Cristo es la vida. Él dice, yo le daré, al que tuviere sed, yo le daré de la fuente de agua, al que tuviere sed. Bien dice aquel himno, ¿sabes dónde hay una fuente? ¿Sabes dónde hay una fuente? Y el mismo coro responde, es Jesús la viva fuente, donde he apagado yo esa sed que consumía mi cuitado corazón. Me pregunto si sabes de quién estoy hablando. Escucha, hermano y amigo, es muy triste ver que hay personas que buscan satisfacer esta necesidad de su alma haciendo tal o cual cosa y no en Cristo mismo. Se desviven por hacer esto, por aquello otro, y entonces por las noches dicen, ya hice esto, y se sienten satisfechos. ¿Y Cristo? Cristo no tuvo nada que ver. Ellos se han equivocado, no lo ven así. Pero si se detuvieran e hicieran un análisis, se darían cuenta que lo que ha satisfecho su ser interior no ha sido Cristo, ha sido algún ministerio, alguna participación, aquello y esto otro. La fuente no es la iglesia, la fuente no es algún ministerio, la fuente no es algún don o algún talento. La fuente de la vida es Cristo y solo Él está capacitado para darle a los hombres que tuvieren sed. Y por eso hace el llamado, al que tuviere sed, venga, venga. Esta fuente es Cristo. De su corazón brotan ríos de amor para los que le conocen. En su corazón hay pensamientos de paz, si tú crees hoy en Él. ¿A quién más podrás ir, mísero pecador? ¿A quién más podrás correr? ¿Seguirás buscando alguna otra cosa que no sea Él? ¿Has andado por la vida dando tumbos y aún así no vas a Cristo? Qué maldad la de tu corazón, en verdad. Pero hoy te digo, en el nombre de Jesús,
No busques más. Ven, escucha lo que dice: al que tuviere sed. ¿Tienes sed? Has quedado tan decepcionado de todas las cosas y aún de la misma religión y aún de las mismas denominaciones evangélicas. Sí, porque a veces nosotros pensamos: has sido decepcionado del musulmanismo, del confucianismo, del hinduismo y de todos los ismos, del ateísmo, del mormonismo, del ruselismo. Pero más de uno, me imagino, ha de haber quedado decepcionado del presbiterianismo, del pentecostalismo, de los bautismos. Pero Cristo te sigue llamando. Ven a Cristo. Mira y ven a Cristo. Porque Él dice: al que tuviere sed, yo le daré. Yo no tengo el poder para darte esa vida. Yo hablo del que tiene el poder. Y Él me ha enviado a decirte que en Él está el poder. Y que Dios le ha puesto a Él por Señor y Cristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra y aún debajo de la tierra. Porque en Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. Al que tuviere sed, al que tuviere sed. ¿Puedes sentir tu necesidad? ¿Puedes sentirla? ¿Puedes ver en ti cómo se acumulan esos deseos de encontrar el gozo que no has tenido? Alguien dirá: pero yo ya creí en Cristo. Algo anda mal, porque si tú has creído en Cristo y no has experimentado que Él te haya dado la vida que está en Él, luego entonces el problema no está en Él, sino en ti, o en lo que te enseñaron quizás. Pero esa es la palabra del Señor. Yo le daré, yo y nadie más. No un ángel, no un arcángel ni un querubín, sino el eterno Hijo de Dios es el que te dice: si alguno tiene sed, venga, venga, venga ahora, y yo le daré de la fuente del agua de vida. Vida, vida eterna. Por último, el ofrecimiento que hace el bendito Salvador es como no podría ser de otra manera, a quienes no podrían recibirla sino de esta forma. Dice el Señor: yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. Esa palabra es clave y es una de las palabras más usadas en el Nuevo Testamento. Pero en este versículo esa palabra es clave, porque bien podría quedarse el texto en: yo le daré de la fuente del agua de vida. Yo le daré. Pero quizás nuestra mente nos llevaría a pensar: tú la das, ¿por cuánto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el valor de esa agua de vida, de esa fuente que fluye eternamente? Pero oportunamente el Señor dice: gratuitamente. Date cuenta, amigo y hermano, de tan magnífica oferta que el Señor está realizando. Se te da de la fuente de la vida gratuitamente, e insistimos que no podría ser de otra forma lo que se da. Es imposible o sería imposible pagarlo. Si iba a haber una forma en que los hombres pudieran ser salvos, tenía que ser gratuitamente. La gracia ofrece lo que el hombre no puede obtener en ninguna manera. Si el Señor dijera: el que tiene sed, al que tiene sed le daré de la fuente de la vida, del agua de la vida, si nunca peca, pobres de nosotros. No pasaría un día sin que nos sintiéramos desanimados y desconsolados, pues no hay día que no pequemos. O si el Señor dijera: yo le daré al que tiene sed
Le daré del agua de vida. Si no pecare un solo día, tampoco ninguno de nosotros pasaría la prueba. Porque hemos descubierto que nuestra naturaleza, desde que amanece hasta que anochece, estamos en esa batalla. Qué bueno que el Señor Jesús dice gratuitamente. O que el Señor dijera, yo le daré de la fuente del agua de vida, si tan solo pasara algunas horas sin pecar. El solo hecho de pensar que podríamos hacerlo ya es pecado. Porque realmente los pecados que hay en nosotros, a veces los contamos en lo que vemos, pero no en los que no vemos. Yo creo que por eso David oraba y decía, líbrame de los que me son ocultos. Al que tuviere sed, yo le daré del agua de la vida, de la fuente del agua de la vida, gratuitamente. Y qué bueno que es así, pues de ninguna otra forma sería posible. ¿Te das cuenta entonces, amigo, que no tienes más que hacer? Lo único que debes hacer es arrepentirte y creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Arrepentirte y creer es lo que se te demanda. Y aunque pareciera que arrepentirse y creer ya es hacer algo, aún ahí el Señor nos da una nota aclaratoria, que tanto la fe como el arrepentimiento vienen del cielo, obrado por el Espíritu de Dios, porque por nosotros mismos jamás podríamos habernos arrepentido como deberíamos. Así que la fe es un don de la gracia. Todo lo que concierne a la salvación de principio a fin viene del cielo. Nada hay en la tierra que pudiera aportarse en favor de todo esto. La salvación de principio a fin es gratuitamente. ¿No es atractivo a tu corazón tan maravillosa oferta? ¿No es atractivo a tu corazón semejantes palabras? ¿Qué hombre en este mundo o qué religión te daría algo a cambio de nada? Las religiones están llenas de haz esto, haz lo otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, solo para satisfacer un poquito el ego del hombre de que él hizo algo en favor de su salvación. Sin embargo, en la economía de la salvación de la gracia es gratuitamente. ¿Qué más podríamos decirte? Recíbela ahora. Si tienes sed, ven. Alguien podría decir, yo no tengo necesidad, me encuentro satisfecho, estoy bien, tengo una esposa que me ama, tengo un esposo que me ama, tengo hijos maravillosamente bien portados, tengo un trabajo próspero, tengo buena salud, todo va saliendo viento en popa, no necesito a Cristo ahora. Amigo, si tú eres de los que piensan así, ojalá que pronto se te dé arrepentimiento de semejantes pensamientos, porque todo eso, bien dice el himno, ha de perecer, y solamente quedará el reino de Cristo. ¿A dónde más irás entonces, pecador? Quizás aún no sea tu hora de creer, pero si las palabras que decimos tocan tu corazón y tus pensamientos y te hacen saber que en verdad estás en una necesidad y que tienes sed profunda en tu alma, ven a Cristo, cree en Él, míralo, Él murió por ti, Él derramó su sangre, Él dio su vida en favor nuestro. ¿Te has de quedar así, pecador? ¿Y seguirás probando de aquí para allá algo que te satisfaga? Hoy el Señor te dice, yo soy el alfa y la omega. Al que tuviere sed, yo le daré a beber de la fuente del agua de vida gratuitamente. Tú
que ya vives en la luz, que ya disfrutas beber los sorbos de la fuente de la vida, que ya en tu vientre salta esa fuente de vida. Ama a Cristo, sírvelo, esfuérzate por Él. No te conformes con lo que has hecho. Busca hacer más por Él. Después de todo, Él es digno. Porque mientras sigamos viviendo, el Señor seguirá diciendo: al que tuviere sed, si alguno tiene sed, venga a Cristo y beba del agua gratuitamente. Que el Señor obre en nosotros según nuestras necesidades. Amén.